Con motivo de la llegada de Football Manager y del FIFA 22, vamos a hablar de las 10 promesas, o una de las 10 promesas de la liga escocesa. Bueno, volvimos al canal. ¿Cómo estamos, Facu? Todo tranquilo, muy contento. Volvemos al video de la semana y Sí. con un video fresquísimo, jugoso, interesante, así que creo que a la gente le va a gustar. No sé qué opinas vos, creo que Sí, no, acá venimos la idea la tuviste vos, así que yo creo que le va a gustar. a hablar un poco de los jugadores o las 10 promesas de la liga escocesa. Vamos a aclarar algo. No son 10 promesas que ya están establecidas. Por ejemplo, no vamos a hablar de David Tyrrell, sobre todo porque ya lo hablamos en el pasado, pero también porque ya está establecido. No, Hay un video que, si quieres recomendarlo. exactamente, hay un video de 5 promesas del fútbol de las escocesas, que ya está hace tiempo, así que vayan al canal y verlo. Seguramente va a aparecer una etiqueta del otro lado, acá. Seguramente va a aparecer una etiqueta, pero vamos a hablar de jugadores que pueden ser o no escoceses, o sea, ahí ya da igual, pero que son prometedores y tal vez no están tan establecidos. Aunque ahora que me doy cuenta, hay alguno que otro que sí está más o menos establecido, pero que tal vez no estará en la palestra. El disclaimer acá es que, primero eso, que no son tan reconocidos o no son un David Tyrrell de la vida, pero otro disclaimer es que son menores de 23 años, otro disclaimer es que tal vez están en equipos... Bueno, a ver, que no está ordenado esto. Esto no está ordenado. Ustedes lo que están viendo es algo absolutamente desordenado y lo vamos a hacer así porque esto es el expreso escocés. Así que, Sí, sin duda. bueno, Yo creo que va a ser que es muy útil. Es muy Sí, útil obvio. sobre todo para gente que está jugando Football Manager, al FIFA, y siempre para un modo carrera hay que fichar alguna joven promesa que de a poco vaya levantando y alcanzando valoraciones Sí, significativas. Y acá venimos a somos un servicio a la comunidad. exactamente. A ver, Football Manager tiene las 4 divisiones del fútbol escocés, así que ahí tienen ya para jugar. Y el FIFA tiene la primera división. Y acá, Bueno, exactamente, acá venimos a hablar de jóvenes promesas para que en sus partidas los puedan fichar, tanto el Football Manager como en FIFA. Y no sabemos PES, no sabemos qué va a pasar con Pro Evolution Soccer, porque muy raro lo que están haciendo. Pero este año que no juego FIFA hace muchas, ya una década, creo. yo que seguí haciendo la última espada del PES, al final me cambiaron todo. Pero lo que queremos saber acá, y para que también nos comenten, es con qué equipo están jugando, o si alguna vez jugaron con algún equipo escocés, si alguna vez o si en esta partida ficharon a algún futbolista escocés o de la liga escocesa. Coméntenos y también les vamos a pedir algo al final del video para que comenten. Así que vamos a empezar sin más vueltas con uno de los jugadores sensación de la temporada pasada para el Hibernian Football Club, que es el lateral izquierdo de 19 años, Josh Deutsch. Debutó la temporada pasada, pero ya jugó, o sea, apenas debutó, ya se estableció y jugó 25 partidos la temporada pasada. 18 años sería la temporada pasada, imagínense 25 partidos ya con esa corta edad. Algo similar a lo de que pasó con Aaron Hickey en el pasado, que ahora está en Boloña. Actualmente, o bueno, en el pasado se habló de una posible salida al Arsenal como posible segunda lanza detrás de Kieran Tierney, pero todavía no sale. Es un jugador prometedor y que tiene mucho por delante. Lleva 1 gol y 3 asistencias en su primera temporada. Cada vez que estuvo en cancha, puntos por partido, significa que cada vez que estuvo en cancha su equipo logró un punto mínimamente. Y destaca por su verticalidad en banda, o sea, es un jugador rapidísimo, un jugador que llega incluso hasta línea de fondo. Ganó 114 veces la posesión de balón, es decir, en duelos, con 15 regates exitosos y 25% de acierto en el centro y 72% en acierto en el pase. El pase tal vez no es lo más bueno de él, pero es que tampoco importa mucho porque suele llegar a metros finales y suele definir con el pase de la muerte, o suele armar jugadas con sus compañeros en el centro del campo. Así que es un jugador que, bueno, si quieren ver... Un jugador.
Un jugadorazo que se rumoreó mucho también que podía salir en este mercado de verano. Exactamente. A Jack Ross un par de veces le preguntaron a ver qué podía pasar, y que aparte justo estaban compitiendo en competición europea justamente, y no quería quedarse sin ese jugador. Por suerte se quedó, pero hizo sufrir a un par de los Zips. Lo hizo transpirar a Jack Ross y bueno, esperemos que se quede unos añitos más y que termine de madurar. Tiene aspectos a mejorar, pero si para su partida de Football Manager o de FIFA necesitan un lateral que sea absolutamente vertical y que llegue a línea de fondo, tal vez este es su lateral. Y pasamos al siguiente, si te parece, Facu. Sí, vamos con uno de los míos, Calvin Ramsey. Sí. Calvin Ramsey, que es un jugadorazo que juega en el equipo de Stephen Glass, que tiene 18 años, el lateral derecho, que a ver, la temporada pasada solamente disputó 4 partidos, sí. pero bueno, a partir de esta ya está más consolidado, digamos, y el técnico lo ve como su titular, a pesar de que, bueno, es cierto que también la liga recién arranca, pero ya han disputado muchos partidos, entre competiciones europeas, entre los partidos de liga, y además de que el teórico titular por lateral, que es Funso Hoyo, está jugando como prácticamente extremo, así que Calvin Ramsey seguramente va a ser el titular en ese lateral. Sí, a veces de interior, es medio, rara la función de Hoyo, digo. Sí. Pero de Ramsey yo creo que ha consolidado en algunos partidos, últimamente se cayó esa dupla o esa asociación con Ramírez, ¿no? Que han convertido mediante un centro de Ramsey y un cabezazo de Ramírez un par de goles. Entonces es un jugador que es muy joven, que tiene una gran proyección y que, a ver, en cuanto a un poco las estadísticas, tiene 7 regates ganados y ganó 21 veces la posesión de balón, precisión en el pase del 86%, bastante alta. Un lateral, digamos, ¿no? Sí. No es un 5 que tiene que repartir, un pivote que tiene que repartir, así que es bastante alta. Sí. 100% de entradas exitosas. Exacto. Es una cifra espectacular. Al máximo, y después 67% de los duelos aéreos ganados, que sabemos que no es una de sus mayores fuertes, digamos, porque es un jugador que va bien de arriba para ser un lateral, digamos. Exacto. Y después 10% de precisión en el centro, que esto yo creo que es bastante mejorable, porque hemos visto casos en donde sus centros, como comentaba recién, han sido muy efectivos. Exactamente, y yo pensando en una partida para nuestros suscriptores, si quieren hacer una partida realista, estuvo sonando muchísimo para el Everton, muchísimo para el Southampton, así que si quieren hacer una partida realista, váyanse por Calvin Ramsey si están en alguno de estos equipos. Y si quieren ficharlo, ya saben que es un especialista en centros, un especialista en armar jugadas también. Había una estadística que hacía pases cruzados, no tan exitosos como lo vimos acá, pero puede ser esa función de un supuesto Trent Alexander-Arnold si es que están en el Liverpool y lo venden. Así que puede convenirles mucho para ese rol de un lateral armador. Así que pasamos al siguiente, que sería Ethan Erhahon. Ethan Erhahon, o Erhahon, no sé cómo se pronuncia, es un apellido un poquito raro. Es un nigeriano escocés que juega en el St Mirren, tiene 20 años y debutó con 17 años en la 18-19. Pero a partir desde que debutó, debutó y ya se estableció como titular, nunca jugó menos de 14 partidos en una temporada, desde que debutó. Si no estoy mal, en su primera temporada jugó 19 partidos de titular con el St Mirren. Después estuvo cedido en el Barnsley sub-23, al final no le ficharon, pero volvió al St Mirren y es pieza clave para Jim Goodwin en su St Mirren. Lleva ya 54 partidos en primera, con 20 años, y esta temporada jugó 3 partidos y sorpresivamente ya tiene una roja. Así que ese es el tipo de jugador. Le gusta rascar, ¿no? Ese es el tipo de jugador que van a fichar. De lo que nos gustan. Exactamente, o sea, si quieren leña, Ethan Erhahon es su jugador. Pero además destaca, obviamente, por la fase defensiva, pero de manera buena. Porque tiene 34 tackles exitosos, o sea que recuperó la pelota y la posesión para su equipo, 51 intercepciones de balón. Además, la temporada pasada dio 17 key passes. ¿Qué significa key pass? El pase previo a la asistencia. Así que 17 pases previos a la asistencia. Es decir,
participó en 17 goles. Y un 75% de acierto en el pase y 21 regates completados. Es una locura para un teórico jugador defensivo. Sí, son números excelentes. Yo creo que hay muchos equipos grandes de Escocia que podrían ponerle el ojo. Exactamente. ¿No? Porque aparte no sería muy costoso comprarlo. Pero bueno, interesante estos datos, ¿no? A ver, si quieren ver para su partida, es un jugador que puede jugar como un pivote. Un pivote armador más que destructor por esa habilidad que tiene para llegar y pisar un poquito el área. Y bueno, si quieren leña, van a tener leña. Si quieren creación, van a tener creación. Así que es un jugador para un equipo que quiera crear juego. Y lo puede fichar. Si te parece, vamos un poco de la leña, un poco a la habilidad, ¿no? Exactamente. Un poco al buen juego, sí. a disfrutar un poco con Liel Abada, sí. que es este refuerzo, este israelí que llegó hace muy poco al Celtic, que a ver, es un jugador de desborde, un jugador habilidoso, un extremo, que estamos ahí viendo el tema si es más extremo izquierdo, extremo derecho. Exactamente. Cuando jugó de extremo derecho. Exactamente. ¿No? El tema es que estábamos viendo, estamos grabando después del partido del Celtic Betis, donde vimos que Jota puede establecerse en esa banda derecha, así que el tema con Liel Abada es que en su época en Israel jugaba de extremo izquierdo donde marcó varios goles, pero veremos qué pasa. No, sí, sin duda, yo creo que, a ver, es un jugador que puede jugar por todo el frente de ataque, eso es así. De hecho, en algún partido, cuando jugaba con Kyogo Furuhashi, que lamentablemente ahora está lesionado, a veces intercambiaban posiciones, viste, Kyogo se tiraba más a los bordes y Abada más al centro. Exacto. Creo que es un poco la idea del técnico, y es un jugador interesantísimo. A ver, el israelí recién ahora llegó al Celtic, y la temporada pasada se estableció en la liga israelí. Había jugado en 38 partidos, con 13 goles y 4 asistencias. O sea, son números muy buenos, y que hicieron que claramente el Celtic ponga los ojos en él. Además, destacando que a banda natural, no a banda opuesta, sino a banda natural. Sí, con tan solo 18 años. También. O sea, y que ya juega en la selección, o sea, ya está en la convocatoria habitualmente. Exactamente. Pero bueno, una primera edición que, a ver, del fútbol israelí, tampoco es que viene de la Premier League, pero para un jugador tan joven y con tanta habilidad, algo le habrá visto el señor Postecoglou. Exactamente. Bueno, y en estas 5 jornadas, en cuanto a las estadísticas, a ver, en 10 partidos de esta temporada logró participar en 8 goles, o sea, 4 goles y 4 asistencias. O sea, también es cierto que el Celtic ha tenido partidos en donde ha convertido, en 2 partidos creo que hizo como una docena de goles, y él fue fundamental. De hecho, en el fantasy que tenemos estaban desquiciados poniéndolo, yo también. Sí, obviamente, todos nosotros estábamos poniéndolo en todos los equipos del fantasy. Sí, porque se salían, y es una lástima que, bueno, justo hoy debutaba en la Europa League el equipo y no lo pudo contar ni con él ni con Furuhashi. La verdad fue una pena. Exacto. No sé si no hubiesen ganado con ellos en cancha, pero bueno, eso ya lo analizaremos en el programa del domingo. Después, bueno, de promedia, bueno, en estos partidos de esta temporada, un 0,83 de goles y asistencia, ¿no? En la sumatoria de goles y asistencia tiene ese porcentaje por partido. Cada 90 minutos. Claro, exactamente. Cada 90 minutos. Que es fundamental en el ataque del Celtic. O sea, lo que genera es increíble. Y esperemos a ver cómo levanta la temporada, ¿no? Estos números claramente pueden aumentarse, digamos. Exacto. Pero con un 83%, un 38% de acierto en cuanto al tiro a puerta. Sí, por ahí hay que afinar un poco la puntería, ¿no? Sí, un poquito. Pero bueno. Y bueno, después casi promedia 2 puntos en promedio de partidos y 4 regates exitosos por partido. Después 91% de precisión en el pase y 48 toques por partido. También es cierto que en ese Celtic Postecoglou hay mucho juego, ¿no? Exactamente, 91% de precisión en el pase también tiene que ver un poco con con el juego que plantea Postecoglou, pero para decirle a la gente dónde lo podrían fichar a Liel Abada. Yo, no sé si vos, pero yo lo veo un perfil muy similar a Rafinha de Leeds. Así que si en su partida lo pierden,
pueden apostar por Lila Bada, que es un tipo que regatea un montón, o sea, es una locura como regatea. Desborde, velocidad. Exactamente. Futbolista absolutamente brasileño, habiendo nacido en Israel. Es una locura. Pero sí, también es un perfil muy regateador, muy de emoción. Así que si quieren un perfil así, Lila Bada es su jugador. Y ahora pasamos al siguiente que no jugó hoy. Es tu representado. Es mi representado, porque yo siento que no jugó hoy. No jugó hoy y los datos son así, o sea, errores defensivos. Esos son los datos. Stephen Welsh. Stephen Welsh del Celtic, 21 años. Un jugador que me emociona. Debo decir, me emociona porque a tan corta edad demuestra una madurez que en pocos centrales se ve a esa edad. Y el escocés destacó la temporada pasada contra viento y marea, ya que, si se acordarán, el Celtic estuvo complicado con los centrales. Christopher Julian, que se lesionó muy de gravedad y que tal vez vuelva esta temporada. Shane Duffy, que no parece el Shane Duffy que estamos viendo esta temporada, sino que parecía el talón de Shane Duffy. Y también tuvo un gran rendimiento robándole ese puesto a Shane Duffy al lado de Christopher Ajer. La temporada pasada disputó 15 partidos como titular, que fue ese tramo final, y donde marcó las siguientes cifras. 1.73 puntos cada vez que estuvo en cancha. Cada vez que estuvo en un partido, mínimamente un punto se llevaba el equipo. Casi 2. 20 intercepciones en 15 partidos. 13 tackles para recuperar la posesión. Y también hay una estadística que se llama más menos, que quiere decir cuántos goles le marcaron a tu equipo. Es al revés. ¿Cuántos goles marcó tu equipo menos los goles que te marcaron? Donde actualmente es el primero en esa estadística con 3.63, es decir, dio .67, es decir que recibió menos goles de los que le marcaron. Y además ganó esta temporada 93 veces la posesión de balón. Una locura, Sí. Una locura. Es un animal. También tiene las siguientes estadísticas esta temporada. 93% de acierto en el pase, uno de los mayores de los centrales en toda la liga. 54 duelos ganados, que ya son más del 50%, pero podría mejorar. Y 52 duelos aéreos. También 86 pases, 86 toques por 90 minutos y recibe 4 faltas, es decir, que es un jugador que lo van a marcar muchísimo. Sí, es un jugador que es excelente, sí. Pero yo creo que Postecoglou, más allá de que ha traído jugadores de refuerzo y de jerarquía, si se quiere, pero más que nada con experiencia, que sí, diría, para llevarlo de a poco. Me parece que es un jugador que yo entiendo que ya tiene con qué estar en cancha, sí, pero no deja de ser joven. O sea, no deja de tener 21 años. Exactamente. Y ya tuvo que curtirse mucho, es cierto, la temporada pasada. La temporada pasada fue la prueba de fuego, donde estuvo todo el equipo mal y él tuvo que sacar la cara y la verdad lo hizo bastante bien. Y yo no vería raro que esta temporada salga seguramente en una sesión a un Hibernian, Aberdeen, algo así raro. O incluso a Championship. No lo vería mal, o una salida de traspaso. Yo creo que si va a Inglaterra ya es traspaso. Lo quieren comprar. Exactamente. A ver, es un jugador, viendo las estadísticas acá, para que en su partida sea un juego de posesión. Un juego de posesión, no sé si un Brighton posiblemente, o de segunda división un Swansea donde tiene un bastante juego de toque, donde él tiene muchísimo acierto en el pase, un líder en defensa. Entonces, en altura, ¿no? También en altura está ganando bastante. Yo creo que si quieren un central de buen toque de balón, es Stephen Welsh su candidato a ser ese central. Así que bueno, pasamos al siguiente, sí, si te parece. Sí, con un jugador que fetiche, a mí sí, me encanta. A mí también. A mí me encanta, me gusta mucho. Glenn Middleton. Un jugador, un jovencito de 21 años que actualmente está en el St. Johnstone, pero que el pase le pertenece al Rangers, que justamente en la pretemporada yo tenía la duda y pensé que hasta se le iba a quedar en la plantilla Steven Gerrard. Sí. No terminó sucediendo. Terminó creo que confiando en Wright, ¿no? Para quedárselo, aunque no son exactamente lo mismo. Pero me parece que como que estaba la puja de entre un jovencito y otro. Aparte, en el frente de ataque tiene de sobra Steven Gerrard. Entonces, bueno, decidieron creo que correctamente cederlo de vuelta a un lugar en donde le fue muy bien la temporada pasada, sí, donde brilló.
a ver, no tuvo muchos goles, o sea, tuvo solamente 2, pero metió goles importantes, como uno en la semifinal de la Scottish Cup, que le permitió luego ir a la final, que fue aparte un golazo de tiro libre, que siempre que puedo lo comento, porque fue, si no lo vieron, vayan a verlo, porque Sí, una locura. no tiene desperdicio. Pero digo, creo que es justo lo que necesitaba el St. Johnstone, que necesitaba un jugador en ataque, y lo que necesitaba él, que era rodaje. Espero que esta temporada sea mucho mejor que la anterior y que sus números mejoren, porque si no ya vamos a estar en otro escenario. Yo espero que sume más partidos, porque la temporada pasada solamente tuvo 9 partidos. Así que esperemos que sume un poco más. Titular. Exactamente, creo que ni siquiera superó los 15 partidos en una temporada hasta ahora. Así que esperemos que esta sea la temporada. Y bueno, y esta temporada lleva, en cuanto un poco a las estadísticas, 1.67 key passes por partido, 3 dribbles completados. 3 regates. Sí, los regates. Y después, bueno, 63% de P, que es... P es como... acá ya me quedé, pero digo... ¿Cómo era el PE? Si nos acordamos, se lo ponemos en comentario. No, pero digamos, a ver, para resumir, es un jugador que tiene una gran calidad, que yo deseo que le vaya bien esta temporada, porque si no, la verdad que se va a empezar a estancar su carrera y yo no me gustaría para nada. Y bueno, yendo a lo estrictamente que quiere este video, es que lo fichen, porque en el FIFA es muy habilidoso, yo ya lo he hecho y me ha dado resultados, así que se los recomiendo. PE, si no estoy mal, es precisión en no sé qué cosa. Precisión en algo, pero el 75% en tiro a puerta. 75%. Entonces, bastante bien. ¿Y dónde lo pueden fichar? A ver, St. Johnstone primeramente. St. Johnstone en el FIFA. Depende, no sé, ya va a estar. Seguramente. No lo necesitan fichar porque cuando ya salga el FIFA 22 ya va a estar en plantilla. Va a estar en plantilla, pero lo podrían fichar de forma permanente, que sería un gran negocio. Y otro que les propongo yo es que vuelva a su club de nacimiento, es decir, al Norwich. Que vuelva al Norwich y sea un suplente que pueda ir como titular. Es un jugador que tiene buen regate, es un jugador que tiene un buen pie al balón parado, es un jugador que no destaca por velocidad, sino por técnica. Así que lo pueden incluso seguramente reconvertir a media punta y ver qué sucede. Y ser tal vez un posible Buendía o Todd Cantwell de futuro. Pónganle. Entonces creo que esa sería la apuesta mía por algún equipo en el FIFA o en el Football Manager. Y si querés, pasamos al siguiente, que es... Bueno, una de las sensaciones del Rangers, los aficionados del Rangers están locos con él. O sea, no es por desmeritar a Nathan Patterson, y en la selección también, pero es que tiene pocos partidos. Estamos hablando de Nathan Patterson, 19 años, jugador del Rangers. No va a tener muchos minutos esta temporada, ya les decimos hinchas, a menos de que salga Tavernier o que se lesione más de 2 semanas, 3 semanas, no creo que... Hoy metió un gol en contra, también que medio rebote, pero Tavernier... Bueno, pero Nathan Patterson, digamos que no va a ser el titular. El tema con Nathan Patterson es un jugador que desborda muchísimo por banda. El chico tiene una habilidad, una velocidad, no llega a línea de fondo, sino que directamente pisa área. La temporada pasada vimos que metió goles pisando área, llegando desde su banda natural, ¿no? En esta temporada, realmente la temporada pasada jugó solamente 11 partidos. Solamente 11 partidos. Y le bastó como para llegar a la selección. Y además... Y muchos de esos fueron al final de temporada cuando el Rangers ya había ganado de la liga. Y ese final de tramo también cuando se lesionó James Tavernier. Así que imagínense, si no se hubiera lesionado Tavernier, tal vez estas cifras serían 5 partidos. Pónganle. Y tiene esta temporada, o sea, algunas de sus estadísticas de la temporada pasada, combinando con esta, son 60% de acierto en el tackle y 100% de acierto en el dribble, es decir, en el regate. O sea, es un chico que desborda mucho, tiene buen regate, tiene buen tackle, teóricamente, para ser un chico de 19 años y que suele llegar a tener algunas desatenciones defensivas. Así que es difícil superar a Tavernier en calidad y en cualidades, pero ojo, porque ofensivamente a veces le veo cosas que para Tavernier no le veo. Lo que pasa que sí, en defensa por ahí tendría que
mejora algo, ¿no? Es otro perfil. Nathan Patterson es un perfil mucho más para... ¿Carrilero? Exactamente, mucho más para ser carrilero. Y Tavernier tal vez es un tipo mucho más defensivo. Podríamos decirle que incluso tiene calidad para combinar con el centro del campo Tavernier. Algo que Nathan Patterson no tiene, sino que tiene mucho más explosividad. Es un perfil totalmente distinto. Y como lo dijimos con Josh Deutsch, es un perfil mucho más para tirar a línea de fondo, un lateral rápido, o incluso para jugar con carrileros. No sé en qué equipo lo verías vos, o en qué liga. No lo sé, la verdad. Yo creo que debería ser sí o sí en un equipo, lo veo más de carrilero, como decíamos recién, entonces debería ser un equipo que juegue con justamente 5 atrás o con 3 centrales y 2 carrileros por los costados. En la liga, en la Premier League se suele usar mucho. Sí. La verdad que no sé sinceramente. Pensando así en su partida, si ustedes juegan con el Chelsea, un suplente de Reece James, pónganle un suplente ahí. Nuno, o Nuno, ahora que está en el Tottenham, solía jugar mucho con carrileros en los Wolves. No sé si ahora en el Tottenham no lo he visto mucho. En el Tottenham ahora juega con línea de 3 y Matt Doherty me deja dudas, así que yo creo que si ustedes quieren reemplazar a Matt Doherty y buscar un perfil mucho más joven, tienen ahí a Nathan Patterson. La media no va a ser mucha, claramente, pero es un jugador barato. Entonces, exactamente. Seguramente podrán trabajarlo cediéndolo y que vaya creciendo su valoración. Exacto. Pero bueno, si te parece, pasamos al que sigue, que es Dean Campbell. Otro de tus amigos. Otro. Como yo no lo hice el guión, así que quedó así, me tocaron. Pero sí, un muchacho de solamente 20 años, que juega en el Aberdeen. Que hace poco lo hemos comentado, el tema que contra el Ross County jugó de lateral izquierdo. Que yo por ahí rajé un poquito de él. Pero bueno, lo que sucede es que no es su posición. Entonces, bueno, aparte que me encanta Mackenzie, pero bueno, eso va más allá. Pero es uno de los jugadores más que ha debutado más jóvenes, o sea, en la temporada 16-17, con tan solo 15 años de edad. Teníamos que chequear el tema de si hay algún récord o no. Habría que ver el récord. Si no lo tiene, está ahí, porque no hay mucho más vídeos. Ya debutado con 14 años. Es una locura. Que está con el chupete y la mamadera, porque no sé. Pero bueno, es un jugador muy joven. A ver, en la temporada 19-20, de ella siempre ha estado entre la primera plantilla y la reserva, pero siempre ahí al pie del cañón, digamos, siendo parte de la plantilla general. En la temporada 19-20 disputó 15 partidos. Y en la 2021 disputó 20 partidos, o sea que vemos una progresión, al menos en las últimas 2 temporadas, considerando que en la 19-20 fue el tema de la pandemia. Si no me están dando mal los números, fue la 2020. No, la 2021. La 19. La 2021, el final de la 19-20. La 19-20 fue. El final. La 19-20 fue la que se suspende por el tema de la pandemia. Entonces, digamos, hubo muy pocos partidos y él disputó 20. Entonces, estamos hablando de que fue bastante bien. La temporada pasada quizás se quedó un poco en esa progresión, pero bueno, esta temporada puede ser un jugador importante para esa rotación en el medio, porque justamente esa es su posición, ¿no? Es un jugador que juega más por el medio del campo, con un rol defensivo. Se hablaba de que puede llegar a ser el sustituto de Ferguson, o la promesa de reemplazar a Ferguson si es que Ferguson se va. Exacto. Que es un jugador muy, muy requerido en el mercado. No sé cómo no se fue en este mercado, te digo la verdad. Fue complicado. Creo que ahí la labia de Stephen Glass funcionó, o que venga el pelado Scott Brown y le dijo, che, pibe, quédate nomás. Sí, la verdad que sí, porque si no se entiende, porque venía muy mal el Aberdeen de la temporada pasada. Pero bueno, lo que quiero decir es que bueno, este es un jugador que en esa rotación del medio del campo es muy importante y tiene mucho futuro. Tiene un poco las estadísticas que tiene, que con 18 intercepciones la temporada pasada y con 19 tackles, con lo que recupera la posición de balón, claramente, ¿no? Uno de los que lo trabaja muy bien es Wan-Bissaka, por ejemplo, en el Manchester United, que a veces está un poco, se reniega el tema del tackle. Viste que hay una visión en Inglaterra que el jugador que hace mucho tackle, bueno, no solo en Inglaterra, que es un defensor que no defiende bien porque se tira mucho al piso. Exactamente, es que también hay mucho que les gusta hacer el tackle para salir en la foto, así que imagínense, depende mucho de lo que... Yo no creo que sea un mal defensor por hacer tackle. Ahora bien,
Hay defensores que son muy buenos, pero les gusta salir en la foto con el tackle, así que también pasa eso. Sí, yo cuando jugaba en mi amateurismo full, pero era un jugador muy de ir abajo. Bueno. Es muy divertido, es muy agradable ir abajo, aparte a veces dejar la patita, ¿viste? Bueno, lleva un regalito el delantero. Según qué cancha no es tan agradable, ¿eh? No, eso es verdad, si es una cancha de mucha tierra, dejas medio muslo en el terreno de juego. Y digamos que en una cancha de fútbol sala tampoco es muy agradable tirarse al suelo, así que no se tiren. No, te va a arder a todo, pero bueno, después lleva 2 key passes esta temporada, y 100% de entradas con éxito y 85% de acierto en el pase, así que no ha jugado tampoco, no ha tenido tantos minutos, pero bueno, muestra que en lo que ha jugado no lo ha hecho mal. Exactamente. Dean Campbell, yo debo decirlo, he jugado una partida con el Aberdeen en el Football Manager en mi pasado, antes del canal, y Dean Campbell es una locura en el Football Manager, así que se los recomiendo, pero segurísimo. Porque el chico no solamente en el Football Manager, sino que en la vida real es un tipo que tiene mucho liderazgo, así que puede cumplir un rol de capitán incluso en un futuro. Y para FIFA, no sé cómo estará Dean Campbell en el FIFA, pero sí que es un jugador que puede jugar muy en el rol de pivote, muy en el rol... Ahora Ross McCrory, por ejemplo, en el Aberdeen, está jugando de central. Es un chico que está para jugar en el rol de pivote. Pero como lo están planteando como el teórico reemplazo de Ferguson, también lo podrían adelantar un poco y ponerlo como mediocampista, así que eso depende. No tiene mucha valoración en FIFA. No, en FIFA creo que tiene 60 y algo, pero si le das partido y lo haces entrenar, eso levanta, ¿no? Levanta bastante. Dean Campbell, si no estoy mal en el Football Manager, no es un wonderkid, pero termina estando en un equipo de Premier League, así que imagínense el nivel que tiene. Dean Campbell, un jugador que puede estar como pivote creativo, un pivote de... bueno, no creativo, diría más de corte un poco defensivo, pero que tiene un criterio al salir con el balón. Digamos, para Football Manager podrían agarrarlo en un... si sale Bissouma del Brighton, pueden agarrarlo por ahí. O ese estilo prácticamente sería. Y si están en FIFA, bueno... sáquenlo de Escocia y pónganlo en un equipo estilo, ya lo dije, Brighton o incluso segunda división, Swansea, podrían agarrarlo por ahí. Así que me parece un gran jugador Dean Campbell y que tiene bastante futuro. Hay que ver cómo lo maneja Stephen Glass también. Pasamos a, te diría yo, un jugador fetiche desde que empecé a descubrir la liga escocesa. Es un jugador que me parece absolutamente escandaloso. Ross McCrory. Ross McCrory me parece escandaloso lo bien que juega en varias posiciones. Ross McCrory entró por los pelos. Tiene 23 años. Entró muy por los pelos. Por la edad, no por rendimiento. Sí, no por rendimiento. Por rendimiento creo que sería uno de los mejores de la lista. Pero por edad entra de los pelos. Y creo que ya tendría que estar en otra liga, Pero es un jugador que salió en las inferiores del Rangers y que debutó en el Dumbarton de manera profesional. Es un jugador que pasó por Portsmouth, pasó por Aberdeen, ya dijimos Dumbarton, seguido. Y ahora está en el Aberdeen, lo compraron, si no estoy mal, por 1 millón o 500.000, algo así. 1 millón o 500.000 libras. Y es un jugador que es bastante polivalente, o sea, puede jugar de central, puede jugar de lateral, puede jugar de medio centro, puede jugar incluso, si ya estás complicado de efectivos ahí, puede jugar de mediocampista. Pisa muy bien el área. Esa es la realidad. Y es un jugador que tiene bastantes buenas estadísticas la temporada pasada y esta temporada. Lleva 3 goles y 5 asistencias en toda su carrera. El tipo no destaca en un rol ofensivo, pero en el defensivo sí que es una bestia. Porque tiene 80% de acierto en el pase, que es bastante bueno para hacer un central y un pivote y un lateral. Y tiene un 75% de entradas exitosas. Ahí está. Entradas exitosas. 70% de duelos aéreos ganados. Y 64% de duelos o intercepciones. Es decir que es bastante bueno, no solo por cabeza, o sea, es buenísimo en nivel aéreo, sino que también intercepta bastante bien en el juego. Y siendo un jugador tan polivalente, suele haber una bajada de rendimiento, pero acá Ross McCrory lo solventa bastante bien en todas las posiciones. Sí, en el FIFA le va a figurar como mediocampista, que aparte a mucho le va a dar el toque porque usa la 2, ¿no? Entonces a mí me da el toque. Sí.
es así, pero bueno, no hay nada que no se pueda cambiar, digamos, cuando llega el mercado de invierno y se cambian los números. Y ya está. Sí. Pero bueno, no, es un jugador que yo creo que se arrancó muy bien la temporada con Considine en la dupla central, y con Gallagher todavía no se termina, me parece, de entender. Sí. Pero no tanto echándole la culpa a él, sino más que nada al rendimiento de Gallagher. Pero bueno, en definitiva la dupla central y las cosas no le están saliendo bien, pero eso no hace que uno dude de su capacidad, aunque, no sé, a mí me gusta cómo juega de central, no lo he visto mucho de mediocampista. De mediocampista es, digamos, te la roba toda, no sé cómo explicártelo, no sé cómo compararlo a otro jugador. No es de trayectoria. Exactamente, no sé cómo explicarlo, no recuerdo a un jugador ahora mismo, pero todas las que pasan por delante de él las roba. Es un Kanté robando, pero no tiene ese criterio de balón que tiene Kanté, que es de recorrer. Pero robando defensivamente sí. Defensivamente es un estilo Kanté. Yo te digo, lo tuve en varias partidas en el Football Manager. No sé en el FIFA cómo está. Me gustaría saber si lo pueden comentar. Pero en el Football Manager es un jugador, una bestia. Un Wonderkid que no figura como Wonderkid. Yo la verdad lo tuve en el Aberdeen, lo tuve en el Rangers, lo tuve en el Burnley. En el Burnley jugó bastante bien. Fue un reemplazo de Ashley Westwood bastante bueno. Así que si les interesa un reemplazo a Ashley Westwood, que no tiene tanta carrera, no le queda. Así que pueden buscarlo a él como reemplazo de Ashley Westwood en el Burnley. Pero bueno, si les parece, vamos al último de la lista, que es Kyle McInnes. Este jugador, el jugador de Hibernian, de tan solo 23 años, también entra por los pelos en cuanto a la edad. Sí. Pero que creo que en calidad nadie duda de él. En calidad es una locura. Sí, es un jugador que debutó en la temporada 16-17 con tan solo 17 años. O sea, hay como una tendencia, ¿no? Sí. De que hay jugadores que debutan muy jóvenes porque claramente tienen la calidad para hacerlo, ¿no? En el St. Mirren, ¿no? Vale, sí. Estaba en segunda en ese momento, ¿no? Claro. Sí. Y bueno, desde que debutó no bajó nunca de los 14 partidos por temporada, o sea que es un número que podría ser mejor quizás, pero tampoco es que es un juego que desaparece. En la temporada pasada fue comprado por el equipo de Edimburgo, de que actualmente dirige Jack Ross. Esta temporada, se estableció un poco en la titularidad, pero porque se han caído nombres como el de Scott Allan, después ha bajado, se ha lesionado Deutsch en el 9, entonces ha tenido que cambiar el esquema, un poco por la lesión y un poco ya porque quería cambiar el dibujo, ¿no? Que algunos lo discutimos, si le conviene más un 4-4-2 o este 4-2-3-1, tampoco le está yendo mal ahora. Sí. Pero bueno, digamos que ha tenido buenos partidos. Recuerdo que mete el gol en Croacia contra el Rijeka en el partido que queda eliminado de Conference League. Un golazo mete, por cierto, pero bueno, el equipo se quedó afuera. Pero digo, es un jugador de mucha habilidad, ¿no? Un jugador, un atacante que puede jugar más de media punta, puede jugar por bandas, puede jugar en ataque también. Yo creo que juega más que nada en ese 4-2-3-1 por bandas. Sí. Se mueve mucho por bandas. En la zona de ataque. Exacto. Y bueno, después lleva 2 goles y una asistencia. O sea, esta temporada, que no está nada mal para la posición en la que juega. No es un 9 goleador, no es Boyle, no es Nisbet, digamos, de los que se espera que metan los goles. Sí. Entonces, es un tipo creativo, así que eso no le pidan tal vez tantos goles. Y bueno, después el porcentaje de tiros al arco es 82,9%. Bastante alto. Sí, 1.8 pases clave por partido. También creo que es... aparte de ser un equipo que es muy ofensivo, el equipo de Steve de Jack Ross. Y después 9 key passes en la temporada lleva, y 78% en la precisión de pase. Sí. O sea, los números son muy buenos y por eso se ganó la titularidad. Exactamente. Yo te debo decir que la posición en que más me gusta a mí es como media punta o centrocampista mucho más ofensivo. No me gusta tanto por banda, o no creo que sea la posición en la que pueda destacar en un futuro y haga su explosión.
Es donde por ahí más lo vi que lo ponían. Sí, no, lo pone ahí, pero Claro. donde me gustó cuando jugó fue como media punta o ese centrocampista más ofensivo. ¿Sabes lo que le veo mucho, o le veo mucho parecido cuando juega en ese rol que te estoy diciendo? Tiene mucho de Lo Celso de la selección argentina, donde llega mucho a área, pero también baja muchísimo en defensa para la salida de balón, que eso lo hace muchísimo Lo Celso y tiene muchísimo recorrido de balón. Y eso tal vez, por ejemplo, ya mencionado Lo Celso, si quieren reemplazarlo en el Tottenham, puede ser una gran opción. Tal vez no tiene ese potencial de Lo Celso, pero Y sí Lo que es Celso una... por ahí es más, creo que es más interior. Sí. Pero Lo Celso también te puede jugar de media punta. Exactamente. Lo Celso se puede jugar de media punta. McGuinness lo pueden reconvertir a media punta. No sé cómo figura en el Football Manager o en el FIFA, pero lo pueden reconvertir a media punta. Y como interior creo que sería lo más conveniente. Es un juego físicamente muy capaz Sí. y aparte con mucho sacrificio. O sea, Sí. nunca te deja a pata, digamos. Sí, exactamente. Además que yo, si no recuerdo mal, a ver, yo recuerdo haberlo visto incluso jugar de 9 en el San Mirren, así que imagínense la polivalencia que tienen. Así que ahí tienen un gran jugador para cuando les falta alguna pieza de su equipo en Football Manager o en FIFA, ahí lo meten ahí lo meten de pivote, de interior, de media punta, de extremo, de delantero, lo meten por ahí. Sí. Así que este video era para estar con la libreta. exactamente, tienen que estar anotando ya todo lo que pasó acá. Pero bueno, hasta acá el video de hoy. Espero que hayan anotado todos los jugadores. Queremos saber con cuál equipo van a iniciar esta nueva temporada de juegos de fútbol, tanto Football Manager, tanto FIFA. No decimos PES porque no sabemos qué pasa. Es todo un revuelo lo que pasa con PES, pero sí con FIFA y con Football Manager. Queremos saber con qué equipo van a agarrar, si van a agarrar un equipo escocés, si van a fichar a alguno de estos jugadores que les pareció interesante. Y bueno, esperamos que les haya gustado, ¿no? Sí, es muy importante que hagan ese trabajo de comentarnos, dejar el me gusta, Exacto. dejar la suscripción. Por ahí en alguno de los últimos videos, por ahí un poquito menos de me gusta, hubo un poco menos de comentario, entonces queremos recalcar que eso es lo que nos ayuda a nosotros a crecer, a que llegar a más personas. Este video yo creo que va a ser bastante visto porque la gente necesita la información para sus entretenimientos y sus videojuegos. Entonces, bueno, por favor, dejar el me gusta, la suscripción, activar la campanita, eso desde ya. Obviamente. Para enterarse cuando estamos en directo, cuando sale un nuevo video. Y el comentario es fundamental para ponernos todo lo que nos dijo Pablo y también para poner que me parezco a Bernardo Silva, que dejate la barba así pareces un vikingo, y lo que se le ocurra, cualquier cosa ayuda al algoritmo, así que desde ya muchas gracias. Obviamente presionen ese botón de like, presionen ese botón de suscripción, comenten lo que quieran, cualquier cosa. Se te ve la cara de muerto, Pablo, comentalo. Se te ve la cara de Bernardo Silva, comenten también. Esperemos que les haya gustado. Obviamente suscríbanse desde el celular de su abuela, de su mamá, de su tía, de su tatarabuela, de todo. No cuesta nada. No cuesta nada. Sin botón. Suscríbanse, espero que les haya gustado. Nos vemos en un próximo video y chao.